Ya está lista en la línea René de la Torre. Ella es doctora en antropología y ha hecho estudios sobre altares y particularmente altares de muertos en tiempo de la pandemia. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Ándale, ¿qué pasó? Buenos días. René de la Torre ya está en la línea. Buenos días. Hola, buenos días, Diego. Oye, a ver. Hola, Alejandro. Hola. Y está también Augusto, saluda. También está Augusto, saluda, por favor. Hola, Augusto, hola. ¿no? Augusto, ¿cómo estás? Hola, René, un abrazo. Bueno, oye, a ver, hicieron Cristina Gutiérrez, también doctora en antropología, y tú un estudio sobre los altares de muerto en la pandemia y ahora que regresamos a la no pandemia. ¿Cuáles fueron los cambios significativos que tú observaste durante este proceso? Fíjate que, bueno, en primer lugar, cuando hicimos el estudio, era el primer año de la pandemia y era pues el momento, digamos, más fuerte de confinación, pero también de muertes y también del cierre de espacios públicos, en específico de panteones, donde es un lugar muy importante para la celebración de Día de Muertos. Entonces, pues fue muy interesante porque hicimos una encuesta online en donde además pedimos fotografías y vimos cómo la práctica, aun cuando tiene siempre un elemento, digamos, de celebración pública, se llevó sobre todo al interior de las casas, porque tiene esta posibilidad del montaje de los altares, que es una práctica totalmente al interior de las casas, una práctica familiar. Y entonces eso hizo pues que esta tradición, que podía estar de alguna manera en riesgo de no celebrarse, pues se celebrara de una manera muy importante en el montaje de los altares. Y un elemento pues que fue novedoso y que lo vimos durante toda la pandemia, pues fue también que de alguna manera se desplazara hacia las redes sociales. Cada persona que hoy monta un altar casi siempre toma una fotografía y la comparte a través de las redes sociales, y hoy de alguna manera es también y durante la pandemia fue muy significativo porque fue también la forma de hacer público y socializar esta vivencia y esta tradición. René, ¿qué tal? Buenos días. Augusto, Hola. Gracias por estar con nosotros y felicidades por tu trabajo, que no es nuevo y ha sido siempre muy consistente. Hablamos constantemente, y más en este periodo de crisis, de estos periodos de crisis tan intensos, de la cohesión social. Y normalmente estamos pensando en las relaciones políticas, pero luego de la llevada de la Virgen el 12 de octubre y ahora con los altares de muertos, quizá en la cultura esté el germen de esa cohesión social que necesitamos. Atraviesa clases sociales, atraviesa condiciones económicas y incluso también culturales. ¿Cómo ves a partir de esto que se está manifestando en los altares de muertos, esta cohesión social, esta posibilidad de, a partir de las tradiciones renovadas y todo, fomentar esa cohesión? No fomentar, sino darnos cuenta que existe. ¿Ustedes la notan en alguna medida? Sí, claro. Bueno, y fue uno de los elementos que para nosotros fue sorpresivo. Uno de los usos nuevos o de las apropiaciones nuevas de los altares de muertos es que son una manera de expresar por las muertes injustas y los desaparecidos. En muchos barrios, en las calles, se montaban altares de muertos para manifestar esta situación que pues se vive lamentablemente en muchas familias y en muchas colonias. También en algunos lugares se montaban los altares yendo hacia la calle, sobre todo cuando había muchos familiares muertos por el COVID. Pero también era interesante pues cómo ha cobrado un elemento de expresión cívico-política en muchos de los lugares en donde, por ejemplo, el año pasado nos tocó ir a las afueras del CEMEFO y ahí se había montado un enorme altar de los padres de desaparecidos haciendo un reclamo por los cuerpos. Entonces, es también muy importante cómo ha adquirido, digamos, también esta forma de expresión. Oye, René, buenos días, gracias por estar. Sí, Alejandro.
Sí, lo que sí hemos visto es que ha habido un incremento importante en esta forma de comunicación y de significación. Es decir, durante muchos años, digamos que el Día de Muertos no tenía esta exposición, incluso hasta publicitaria, ¿no? De lo que significa este tema. ¿Qué valor le das, por ejemplo, a la película de Pixar de Coco para la detonación en ciertos niveles sociales de este Día de Difuntos? Sí, o sea, la tradición del Día de Muertos, en lugar de ser una tradición, digamos, que esté moribunda, pues hoy es un acto total, ¿no? O sea, la vemos por todos lados, ¿no? Y lo vemos en desfiles, nuevos desfiles, están inventando nuevas tradiciones, ¿no? Incluso toda la cuestión de las calaveras, calaverandia, o sea, y hay un auge incluso comercial, o sea, no hay una tienda o un centro comercial que no tenga una decoración, o ir a Walmart, pues es igual que comprar artículos de decoración para el hogar de Día de Muertos que de Halloween, ¿no? Sí, en los 90 yo recuerdo que había una campaña fuerte por ciertos sectores de decir, no permitamos que el Halloween de alguna manera sea una tradición que no es nuestra y que mate nuestra propia tradición. Y era así como una solicitud, digamos, desde muy abajo de practiquemos y valoremos nuestras propias tradiciones el Día de Muertos. Yo creo que hoy, a través también de toda esta exotización y espectacularización, a través del cine, a través de, obviamente, esta película que ha sido importantísima como para que sea como valorada, ¿no? Pero también el desfile de la Ciudad de México, que tuvo que ver con una toma, una escena del 007 y que después se hizo una tradición, pues ha de alguna manera dinamizado el que haya como una especie de orgullo y de valoración de una tradición mexicana. Podríamos pensar que esto vaciaría como el contenido y se quedaría como únicamente en el colorido y en la forma y en el consumo, pero creo que lo que ha sucedido es sobre todo que ha intensificado la valoración de esta práctica y que se ha de alguna manera convertido en una tradición capaz de expresar distintas cosas. La memoria, el dolor, la relación con los que no están y una también reunión familiar al interior de las familias, de cohesión de los barrios e incluso una expresión, como dije, político-ciudadana. René, ¿dónde podemos consultar más sobre esta investigación que han hecho Cristina y tú? ¿Hay algún sitio o algún libro que donde se pueda consultar? Sí, fíjate que hicimos un ensayo y lo hicimos audiovisual porque teníamos muchísima material de fotografía y lo publicamos en la revista Encartes y ahí también se encuentra alojado el audiovisual y también está el domingo estrenamos un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara que se llama Del Templo al Ágora y pronto estará en la página web de Radio Universidad de Guadalajara. Perfecto. Pues muchas gracias por esos minutos para decir las cosas. Hasta pues muy muchas pronto. gracias. Gracias. René de la Torre, antropóloga, estudiosa del fenómeno religioso en México y trabajadora de Ciesas. Bueno, pues ahí está. Está muy interesante el video. Si quiere verlo en la revista Encartes, busque revista Encartes en internet y ahí aparece este estudio en una presentación audiovisual.